Nada más, yo creo que vale la pena apuntar que tú dices han optado por la vía legal, pero para ellos, al haber categorizado a los carteles como organizaciones terroristas internacionales, el venir a hacer una extracción a territorio extranjero. Lo que nos dice es que hay un patrón, y ese patrón yo creo que tiene, al menos al día de hoy, tres razones. Ya mencionabas tú una, y es lo furioso que se puso Trump ante la muerte de dos de los agentes de la CIA, que permite ingresar María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua. Segundo, lo furioso que se puso Trump ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a España, a Barcelona, en lo que ella decía no era una visita anti-Trump, pero ciertamente era la articulación de un movimiento pues, internacional de los valores que representan todo lo contrario a lo que está avanzando Trump. Y tercero, una consecuencia directa de los malos números que tiene Trump ante las intermedias que se acercan. Y lo que me parece que puede venir por un gobernador... Más que impredecible, ahorita que lo decías, yo creo que es bastante predecible. O sea, Donald Trump, y lo vimos, ¿sabes qué? Cuando abatieron al Mencho, que fue una operación enorme, ¿no? O sea, a ver, echarse al jefe del cártel más importante de México no es cualquier cosa. Claro. ¿Y qué dijo Donald Trump? Queremos más. Es que tú puedes ser predecible en el sentido, pero no en el alcance, no en la cantidad. Es decir, hoy vienes por Roche, luego puedes venir por otro gobernador, luego por un secretario de Estado. El cielo es el límite en cuanto al alcance, no en cuanto al sentido. Y el segundo problema de este juego es que la presidenta no está jugando un juego de una sola ocasión, sino un juego que se repite. Y eso en teoría de juegos lo que hace es que calcules muy bien tu primer movimiento, porque va a redefinir el movimiento contrario de Donald Trump. Ante esas dos características, de este juego para tomar esa decisión, creo que la presidenta no debe ceder, no debe extraditar. O sea, ¿no estás de acuerdo con lo que dice Gerardo? Yo creo que no debe extraditar. Yo sí creo que debe realizar una investigación interna y eso también pues fortalece los argumentos legales que la presidenta tiene para no extraditar, porque tanto el convenio entre ambos países en términos de extradición como nuestra propia ley de extradición establece que ningún Estado está obligado a extraditar a un nacional, que el Ejecutivo Federal se puede negar siempre y cuando entregue la carpeta de investigación a las autoridades locales. Sí existen caminos legales para no extraditar y creo que es lo conveniente. Que por lo menos los que estábamos no recordábamos una relación tan tensa, tan problemática, pues en la historia contemporánea que nos ha tocado a nosotros, ¿no? Desde luego hubo la guerra del 46-48, el siglo XIX, en fin, pero digamos del siglo XX, finales del siglo XX para acá, no recordábamos algo similar. La nueva información con la que contamos de esta posibilidad de revisión y de potencial clausura de algunas oficinas consulares, de algunas de las 53 oficinas consulares que México tiene en aquel país, además de ser muy serio, creo que viene a confirmarnos lo que muchos sospechábamos, que el tema de Rubén Rocha poco tenía que ver con la justicia, poco tenía que ver con un acto judicial, poco tenía que ver con el combate a las drogas, el combate al crimen organizado. Creo que cada vez tenemos más información para afirmar que Rocha era una pieza intercambiable. Claro que Rocha habrá de ser juzgado, claro que habrá de recibir las consecuencias judiciales que le correspondan por la evidencia que ya es pública en torno a él, pero era una ficha intercambiable en el tablero de Trump. Ayer fue Rocha, seguramente en el futuro cercano será Tamaulipas, será Baja California. Lo que nos dice esta escalada es eso, que Trump está escalando las hostilidades contra México, pero además que existe un patrón. Lo que originalmente inició como catalogar como regímenes terroristas, como a los cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas, luego continuó con la amenaza de aranceles al comercio, continuó en contra de los migrantes, siguió designando pues, como acusados y pidiendo la extradición de funcionarios en funciones, y ahora vemos que Estados Unidos señala que investigará, luego podemos entrar a las particularidades jurídicas de la posibilidad de analizar documentos consulares, actividades consulares en términos de los tratados internacionales. Vaya, no es tan sencilla una revisión por parte de Estados Unidos a los consulados mexicanos, pero lo que nos dice es que hay un patrón, y ese patrón yo creo que tiene, al menos al día de hoy, tres razones. Ya mencionabas tú una, y es lo furioso que se puso Trump ante la muerte de dos de los agentes de la CIA, que permite ingresar María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua. Segundo, lo furioso que se puso Trump ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a España, a Barcelona, en lo que ella decía no era una visita anti-Trump, pero ciertamente era la articulación de un movimiento pues, internacional de los valores que representan todo lo contrario a lo que está avanzando Trump. Y tercero, una consecuencia directa de los malos números que tiene Trump ante las intermedias que se acercan. Y lo que me preocupa es que lo primero y lo segundo, lo de Chihuahua y lo de España, se le puede olvidar fácilmente a Trump, pero lo tercero no, lo tercero es estructural. Por esa razón creo que lo que vivimos no es extraordinario y por contrario seguirá escalando en el tiempo apresuradamente y pues decidimos nosotros si vemos el patrón o internamente nos seguimos agarrando a sombreras.
Ayer decíamos que sí es evidente que le están subiendo a la lumbre, que se está escalando esto, y nos preguntábamos también cómo se podría desescalar, porque no se ve en el horizonte, ¿no? Un escenario de desescalar de esto, ¿no? Mira, yo he recordado en estos días una vieja anécdota. No recuerdo si la he contado aquí o no. Ya recurrió a, digamos, a organizar la extracción de un presidente, como fue Maduro en Venezuela. Entonces, no es, aunque para nosotros sea difícil de imaginar, es diferente, digamos, decir que algo es difícil de imaginar a decir que es difícil que pase. Yo creo que Donald Trump se ha dedicado a telegrafiar una y otra vez sus intenciones. De hecho, no más falta que nos lo diga en español. Pero advertidos ya estamos. Y en la medida en que decidamos no hacer caso a ese primer telegrama, que nos conviene porque sigue siendo conducir la relación bilateral por la vía de la legalidad, estamos abaratando otras vías cuyos costos para nosotros a la larga van a ser mayores. Nada más, yo creo que vale la pena apuntar que tú dices han optado por la vía legal, pero para ellos, al haber categorizado a los carteles como organizaciones terroristas internacionales, el venir a hacer una extracción a territorio extranjero es legal. Sí, también. O sea, también. para ellos. Sí. Para nosotros no, pero para ellos, ¿qué es lo que le pasó a Maduro? Una capa Maduro más lo pueden extraer y ponerlo enfrente de un juez en Nueva York y decir, no, es que no lo secuestraron. Es una law enforcement operation para ellos. Claro, exactamente. Y ahí está muy importante el tema de haberlas nombrado organizaciones terroristas internacionales porque les permiten la extraterritorialidad. Tiempo. Ahora, hay casos en donde se podría avanzar. Yo creo que debe haber pruebas, además de muy distinta índole, porque hay alguien acusado de secuestrar y asesinar a un agente de la DEA. Correcto. Y hay gente que está acusada pues, de colaboración y encubrimiento. Entonces, sí creo que ahí las señales que tienen que empezar a mandarse son de colaboración. Quizá hacia los medios no. Y no ha sido el caso. Bueno, mediáticamente no. Esperemos que al menos la comunicación interna estén transmitiendo que se está investigando, que sabemos dónde están los 10 personas que se solicitó su detención. Si es que se sabe. Si es que se Pues sabe. tienen ¿no? Guardia Nacional protegiéndolo al menos al Al gobernador, pero por eso decía, pero son 10, 2 ya pidieron licencia, ¿no? El vicefiscal. Pero el senador no se El senador sabe no ha pedido si licencia. sí. Se supone que mañana tiene reunión en el Senado, en fin. Pero sí creo que tienes que mandar una señal de que estás dispuesto a colaborar, entendiendo que debe haber pruebas, sobre todo en los casos más delicados políticamente hablando, que es el caso del gobernador y el senador. Pero otros casos, yo creo que no se va a lanzar el distrito del sur de Manhattan, no se va a lanzar, de Nueva York, perdón, no se va a lanzar a hacer un indictment, una acusación frente a un gran jurado, si no tienen relativamente pruebas. Esa es la otra, ¿no? Que ya pasó un gran jurado. Que, claro. Pues, igual, un gran jurado en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Un poco es importante eso porque no es algo que se hizo en reacción a lo de Chihuahua. Ay, sí, por favor, eso es una lleva tontería decir eso. Hacer el gran jurado toma meses. Sí, eso lleva años. meses. Sí, ¿no? claro. Por lo menos. Eso debe haber iniciado hace año y medio, posiblemente. Así Entonces, no es algo, es algo que Estados Unidos está tomando con seriedad, al menos en la construcción del caso. No sabemos si las pruebas van a ser Y además hay que suficientes. decirlo, los fiscales de ese distrito en particular son bastante autónomos. O sea, no es que les llega la llamada de Trump, oye, hazme esto. O sea, sí se ejercen su labor Tienen con sus cierta incentivos, autonomía. pero claramente claro. si se resbalan, si se equivocan, si la riegan, es el costo entre su carrera es altísimo. Entonces no se van a arriesgar a hacer una cosa improvisada. La semana pasada tú planteabas, Leo, que una posible forma de ver cuáles son las soluciones de la presidenta ante esto es la teoría de juegos. Sí. Y me parece una muy buena forma de plantearlo, porque lo que como nos ayuda la teoría de juegos es a decidir en situaciones en las que no sabemos cómo va a reaccionar el contrario. Correcto. Es decir, que Claudia Sheinbaum no solo debe tomar una decisión, en este caso, a partir de lo que ella quiere, sino calculando el siguiente paso que va a realizar Donald Trump. Sí. Y en este caso hay dos problemas fundamentales. El primero es que el actor que la presidenta tiene enfrente es impredecible y es no confiable. Y eso lo que hace en la teoría de juegos es hacer el juego inestable. Es decir, que tú no puedes calcular en el largo plazo. Entonces, eso hace que la presidenta no tenga ningún incentivo para extraditar a Rocha, para extraditar a ninguno de los otros 9 personas. Por contrario, si conoces a Donald Trump y si entiendes bien los incentivos políticos de Donald Trump, tienes los incentivos contrarios, porque sabes que puede venir por más. Sabes que puede yo venir creo por un que más gobernador. que impredecible, ahorita que lo decía, yo creo que es bastante predecible. O sea, Donald Trump, y lo vimos, ¿sabes qué? Cuando abatieron al Mencho, que fue una operación enorme, ¿no? O sea, a ver, echarse al jefe del cártel más importante de México no es cualquier cosa. Claro. ¿Y qué dijo Donald Trump? Queremos más. Es que tú puedes ser predecible en el sentido, pero no en el alcance, no en la cantidad. Es decir, hoy vienes por Rocha y luego puedes venir por otro gobernador, luego por un secretario de Estado. El cielo es el límite en cuanto al alcance, no en cuanto al sentido. Y el segundo problema de este juego es que la presidenta no está jugando un juego de una sola ocasión, sino un juego que se repite. Y eso en teoría de juegos lo que hace es que calcules muy bien tu primer movimiento, porque va a redefinir el movimiento contrario de Donald Trump. Ante esas dos características, de este juego para tomar esa decisión, creo que la presidenta no debe ceder,
no No debe debe extraditar. O sea, ¿no Y estás sí, de acuerdo con lo que dice Gerardo? yo creo que no debe extraditar. Yo sí creo que debe realizar una investigación interna y eso también pues fortalece los argumentos legales que la presidenta tiene para no extraditar, porque tanto el convenio entre ambos países en términos de extradición como nuestra propia ley de extradición establece que ningún Estado está obligado a extraditar a un nacional, que el Ejecutivo Federal se puede negar siempre y cuando entregue la carpeta de investigación a las autoridades locales. Sí existen caminos legales para no extraditar y creo que es lo conveniente en términos de teoría de juegos. Sí, claro, porque además, yo sí. justo no decía que debía extraditar necesariamente. Sí. Yo lo que es que recordemos, hay un ¿Cuál, paso cuál? intermedio que es la detención provisional. Sí, sí, que es lo que Ahí- están pidiendo, es lo que están pues. pidiendo. Sí. Y Estados Unidos tiene 60 días para mostrar pruebas. Sí, para ya pedir la extradición. Para ya pedir la extradición. Entonces, Sí. yo estoy de acuerdo en que a lo mejor la decisión óptima es no extraditar. Tienes que pedir pruebas en algunos casos, pero ciertamente sí puedes mostrar señales de cooperación. Porque sí la preocupación que vas a tener hacia adelante es que si tú no haces nada, si tú haces, y por eso ponía el ejemplo de lo que pasó con los bancos, en los bancos no hicimos nada. No hicimos nada, no tomamos ninguna acción correctiva, no tomamos ninguna difusión de que ese era un tema preocupante, nada de eso. Y entonces vino las consecuencias. En este caso tú tienes que mandar una señal, o de que tú estás haciendo una investigación seria también, porque los acusados, ya varios están saliendo otras acusaciones, que están involucrando a los otros que se solicitó su detención provisional. Entonces tú tienes que mostrar algo de eso. Y luego sí creo que tienes que también diferenciar entre aquellos que son casos con un contenido político que es muy riesgoso, por distintas razones, aquellos casos que puede haber elementos muy serios de acusación y donde a lo mejor lo que a ti te corresponde es detener y entregar. Yo he escuchado mucho esta idea de que, digamos, una solución alternativa es que se juzgue en México estos casos. Pero yo no veo hasta ahorita que haya esa voluntad, ¿no? Incluso, vaya, la declaración de García Harfuch de que nosotros no teníamos indicios del involucramiento de Rocha Moya con el crimen organizado, pues te da la idea de que no tenían pruebas, de que no tienen pruebas. Entonces, yo no sé cómo se arma de repente una carpeta de investigación para decir, sí, fíjense, ya nos llegaron los indicios, ¿no? Pues como Pero la que bueno, le armaron a Medina Mora en la corte, como la que le armaron a Guillermo Alcocer en la CRE. sí, pero, Así se arman. Sí, se arman, pero con poca credibilidad. Ahí está el asunto. Entonces no, ya la no justicia- resulta creíble que las autoridades mexicanas están haciendo La justicia su chamba, mexicana no tiene credibilidad, Leo. Pues Bueno, sí. A ver, una última ronda, por favor. A mí me gusta mucho lo que dice Carlos en torno a la evidencia periodística, en torno a los testimonios que tenemos, a la información que conocemos al menos del exgobernador, porque he escuchado mucho el argumento de que la extradición es la única salida posible ante la falta de legitimidad, ante la incredulidad que tenemos todos de la Fiscalía General de la República, de la fiscal, de los jueces, del sistema de justicia mexicano. Yo, repito, creo que la solución debe ser interna y debe ser una solución creíble. Y entonces la pregunta que sigue es, pues, ¿qué es una solución creíble? Sí. Y es que precisamente la información que hoy se encuentra en las manos de la opinión pública vía pues, periodismo, vía testimonios, como el reportaje que mencionabas, inclusive la información que ilegalmente Estados Unidos puso a disposición del público de esta acusación ante el gran jurado, será precisamente el parámetro con el que podremos juzgar la acusación o la investigación que se realiza en México. Es decir, podremos contrastar, ¿se está culpando a las mismas personas? ¿Se están analizando los mismos vínculos que decía la información pública? ¿O simplemente están yendo por causas administrativas o causas menores para salvar cara? Creo que tenemos en la prensa, tenemos en esos testimonios, en esa opinión pública, el parámetro perfecto para que sí sea posible armar un caso interno y juzgarlo debidamente. Gerardo. A ver, yo diría, no hay pruebas si no las buscas, ¿no? No te van a llegar. O sea, ese es un poco el punto, ¿no? Yo creo